Buenas tardes a todas y a todos. Primero me han hecho varias preguntas a propósito de un tentativo periodo extraordinario aquí en la Cámara de Diputados. Y lo primero que hay que reflexionar, por supuesto, con ustedes es que estamos a la expectativa en la mesa directiva si se logra el acuerdo para que haya un periodo extraordinario por parte de los grupos parlamentarios. Habrán de definirlo. En caso de que se construya este acuerdo correspondiente, pues sin lugar a dudas será muy importante, porque de concretarse este periodo extraordinario representaría una oportunidad relevante para que esta Cámara de Diputados analice una reforma constitucional en materia electoral, particularmente en lo relativo a la fecha de la elección de los integrantes del Poder Judicial. Como ustedes saben, tenemos turnada ya la iniciativa de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales. Es una iniciativa por parte del grupo mayoritario, así es que de encontrar coincidencias entre los grupos parlamentarios, estaríamos hablando de un tentativo periodo extraordinario en el mes de mayo. Y esto nos obliga, por supuesto, a saber que es en el mes de mayo, porque siendo una reforma electoral, solamente tenemos este mes para que se apruebe en la Cámara de origen, vaya a la Cámara revisora, que en este caso sería el Senado de la República, después vaya a los congresos locales y en su caso podamos tener una nueva fecha para la elección del Poder Judicial y no como está ahora planteada en el 2027, sino con una fecha posterior en 2028. Al parecer podría haber coincidencias de todos los grupos parlamentarios para ese cambio. Así es que esperemos el acuerdo de los grupos parlamentarios y en su caso estaremos convocando a este periodo extraordinario en el mes de mayo. También me permito informarles que hace escasos 7-8 minutos hemos recibido ya de la Presidencia de la República. Aquí está el oficio de la Presidencia de la República, la cuenta pública 2025. Es sin lugar a dudas uno de los documentos más importantes que esta Cámara de Diputados recibe. La acabo de recibir hace escasos minutos. En este momento estoy instruyendo su publicación para que la conozcan, por supuesto, los legisladores y los ciudadanos de este país. ¿Eso qué implica esta cuenta pública? Es efectivamente este documento en estricto sentido transparenta, hace pública toda la inversión o gasto que se ha hecho en el ejercicio fiscal 2025. Aquí dice el gobierno cómo fueron gastados los recursos del erario, los impuestos de los mexicanos y, por supuesto, pues hay que hacer un análisis específico, claro y puntual por parte de la Cámara de Diputados de cómo fueron gastados los recursos en este ejercicio fiscal 2025. Es un documento importante porque, como ustedes saben, bueno, pues habrá de remitirse a la Comisión Permanente y la Comisión Permanente nos lo enviará aquí a esta Cámara de Diputados, a la Comisión de Vigilancia. Uno de los temas más importantes de las y de los diputados federales es precisamente eso, el control, la fiscalización y la posibilidad de advertir si hay buen uso o mal uso de los recursos públicos, si hay un buen uso o un mal uso de los impuestos de los mexicanos y en consecuencia, bueno, pues que se transparente el ejercicio de las autoridades en estos recursos de los mexicanos. ¿Es nuevo? No, es la cuenta pública. No, pero se hace cada año, entonces. Sí. Aunque Sí, efectivamente. De hecho, recuerden, tenemos plazo hacia hoy. Hoy era el último día de vencimiento para la recepción, hacia las 12 de la noche. La acabamos de recibir hace 10 minutos. Pero llegan con 2 años de retraso, ¿no? Las cuentas. Bueno, claro, porque efectivamente, porque lo que se va a analizar y se ha hecho así de manera, digamos, consuetudinaria, lo que se va a revisar en este momento, una vez, por supuesto, que llegue a la Comisión de Vigilancia, que hoy
le daremos publicación a la cuenta pública. Se remite, como ya cerramos el periodo de sesiones, se remite a la comisión permanente. En este caso, daremos cuenta el próximo miércoles en el Senado, en la comisión permanente, y ellos, digamos, la comisión permanente lo remite a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Y estamos hablando efectivamente de el gasto público del ejercicio fiscal 2025. ¿Hay alguna fecha para la reunión de los coordinadores para, pues, ponerse de acuerdo si habrá o no un periodo extraordinario? No hay una fecha, digamos, no hay un límite para los grupos parlamentarios. Sí lo hay para el Congreso mexicano, para el constituyente permanente. Y este plazo es en mayo. ¿Eso qué significa? Que encontrándose el acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, el Congreso mexicano está obligado a reunirse en un periodo extraordinario en el mes de mayo para que, en este caso en específico, siendo una reforma electoral, impacte en la elección de 2027. Se pueda hacer la modificación constitucional pasando por la Cámara de Origen, después la Cámara Revisora, después los congresos locales y efectivamente, siendo derecho, digamos, vigente, pueda hacerse 90 días antes de iniciado el proceso electoral. ¿Por qué es importante ir por una reforma judicial para cambiar esta fecha? Bueno, hemos escuchado distintas posiciones públicas de los grupos parlamentarios. Hacer una elección en donde se tenga que elegir a gobernadores, diputados federales, en algunos casos diputados locales, regidores, síndicos, y además hacer una elección del Poder Judicial, desde mi perspectiva, es una elección muy compleja para analizar los perfiles, los nombres, apellidos y las carreras. Me parece, desde una visión institucional, debemos de garantizarle a la ciudadanía la certeza de su voto y también la confianza de que estas instituciones van a contar con los mejores perfiles. La discusión justamente se dio desde un inicio abordando pues esta complejidad. Me parece que ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta de la complejidad de una elección en términos, digamos, de esta colisión, de este choque entre, pues, analizar los perfiles de un poder y luego los perfiles de otro poder frente a una urna en un solo día electoral. A mí me parece, y lo digo pues con todo respeto, me parece que es importante pues que podamos hacer ese análisis y en su caso podamos generarle condiciones a la ciudadanía de certeza, sobre todo justamente porque no queremos acordeones. Porque no queremos listados, porque me parece que la ciudadanía se merece conocer con nombre y apellido quienes van a ser sus autoridades en cualquiera de los poderes. Es claro que los acordeones fueron muy litigados, fueron muy sancionados éticamente en términos públicos y me parece que requerimos todas las instituciones llegar con el mayor prestigio posible. Presidenta, ¿hay pronunciamiento que hizo la presidenta del PRD, entre ellas Olga Sánchez Cordero, de Morena? Son lo mismo. En donde estaban proponiendo que se aplace justamente la elección del Poder Judicial, no para el 27, sino para el 28. Lo principal, que verdaderamente sean jueces con experiencia, con trayectoria, que tengan conocimientos en la materia. Y dos, precisamente para no contaminar lo que usted está mencionando. Sí, de hecho, esa iniciativa es justo a la que nos estamos refiriendo, que es la iniciativa, digamos, de distintos integrantes de la mayoría parlamentaria y también, digamos, no solamente es el tema, tienes toda la razón, de la fecha, sino, por ejemplo, de esta garantía de experiencia.
Escuché a la exministra, ahora diputada federal, y por supuesto que comparto varias reflexiones con ella. Una cosa es que tengas la posibilidad de que los ciudadanos te elijan en términos democráticos, que eso por supuesto bajo esta nueva lógica, digamos, de votación podría ser positivo. Ojalá que fuera sin acordeones. Y la otra, pues es que te puedan elegir siendo un experimentado pues, juzgador. Por supuesto que una cosa no debería excluir a la otra. Estamos viendo ahora, con todo respeto lo digo, pero lamentables análisis jurídicos en jueces, magistrados, incluso en la corte, que de verdad, que de verdad pues llevan a una reflexión de que sí necesitamos experiencia, porque la experiencia lo que te garantiza, por supuesto, pues es un resultado positivo para los ciudadanos, más allá de la politiquería y más allá de si estás a favor o en contra de algún personaje con nombre y apellido. El problema es que sus sentencias impactan en la vida, en la familia y en el patrimonio de los mexicanos. Cada el pronunciamiento que hizo hoy en la mañana la presidenta en torno a la solicitud que hace Estados Unidos de Rocha Moya y asociados, ¿cuál es la lectura que te le das? ¿Está en lo correcto la presidenta? Bueno, a ver, primero debe investigarse y no se debe encubrir. Esa es la reflexión inicial. Debe investigarse y no se debe encubrir a nadie. Y yo comparto esas palabras. En estos 70. Lo digo de la manera más objetiva. Si algún político, gobernador o servidor público de México tiene una investigación internacional, debe investigarse de manera objetiva. Y si es culpable, si las pruebas demuestran que es culpable, debe sancionarse. Es correcto lo que dice la presidenta al decir que necesitan pruebas contundentes. Es correcto lo que dice la presidenta Sheinbaum de que se requieren pruebas contundentes. Siempre se requerirán pruebas, siempre. No importa de quién estemos hablando, ya sea de un presidente, un gobernador o un ciudadano, siempre se necesitan pruebas. Pero si hay pruebas y hay culpabilidad, debe haber sanciones. No importa quién sea, no importa qué cargo tenga, no importa de qué partido político sea. Pero entonces la Fiscalía tiene la prueba de fuego para demostrar si realmente es independiente o no. Es necesario que haya, y lo digo de verdad con todo respeto, pero es necesario que haya transparencia y claridad en qué está pasando en estas investigaciones, en por qué hay imputaciones directas, en por qué hay imputaciones con nombre y apellido a nivel internacional, específicamente en Estados Unidos, sobre servidores públicos mexicanos. Es obligado a que tanto el gobernador como los demás involucrados, pues le hagan saber al pueblo de México qué está pasando. Para un servidor público es necesario tener limpia su reputación, es obligado. Representas a millones de mexicanos. Si está en juego la reputación de un servidor público, está obligado a informar, a transparentar y a dejarle claro al pueblo de Sinaloa y a todo México qué está pasando en esta investigación. Yo escuché en la mañana a la presidenta y reitero, ella dijo debe investigarse, yo estoy de acuerdo, debe investigarse. Ella dijo no se debe encubrir a nadie. Yo desde esta Cámara de Diputados estoy de acuerdo, no debe encubrirse a nadie. No importa de qué partido político sea, no importa qué cargo tenga.
Hoy estamos ante una de las mayores crisis de inseguridad en este país. Si hay un servidor público, una servidora pública que lamentablemente esté en un proceso de investigación en México o en Estados Unidos, esos servidores públicos deben de enfrentar, por supuesto, un proceso, claro, aportándose pruebas, claro, definiéndose en términos de derecho, por supuesto, en México y en Estados Unidos, pero si hay un responsable, debe ser sancionado. Ya no podemos permitir que haya vínculos de servidores públicos y del crimen organizado. Diputado Rocha, justamente estas acusaciones del gobierno de Estados Unidos, desde ese momento decir, ay, nada más fue una hoja, una, dos, ¿se tiene confianza de que aquí en México haya verdaderamente una investigación objetiva, veraz, cuando va a estar en manos de Ernestina Godoy? Miren, nosotros aquí hacemos leyes. De aquí emanan las leyes, de aquí emanan las reformas constitucionales, de aquí emanan todos los instrumentos jurídicos que hacen que nuestro país aspire a ser un país que viva con justicia. Como presidenta de la Cámara de Diputados, estoy obligada éticamente a exigir que la ley en México prevalezca por encima de cualquier político o cualquier líder de una posición ideológica. A mí me queda absolutamente claro que para que este país pueda continuar, pueda hacer una negociación en el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, una negociación certera, confiable, que sea acompañada por los otros dos países y continúe beneficiando a el pueblo de México, generándose empleo, teniendo la oportunidad de tener pues, claramente condiciones de ser pues, una parte importante en una negociación como esta. Para mí es obligado decirle tanto a el gobernador, a los gobernadores como a las gobernadoras, México necesita saber la verdad. Diputada, Sinaloa necesita saber la verdad. En este caso, Diputada Rocha, ¿ya que es más político o jurídico? Porque la presidenta Claudia Sheinbaum decía que era más político. Bueno, yo diría cualquier procedimiento debe ser jurídico. Cualquier procedimiento de investigación debe ser jurídico. Cualquier certeza de tener a las y a los mejores representando a los ciudadanos debe ser jurídico. Diputada Rocha, es solamente un pretexto, ¿no? Porque realmente lo que está en entredicho es el país, porque no dicen vamos a invadir Sinaloa, sino a México. La credibilidad del país está pues en todo el mundo, ¿no? Si es cierto o no, de este narcoestado, narcogobierno, narcopartido, como le quieran llamar. A ver, yo creo que estamos en un año muy importante. Estamos en un año en donde se está negociando un tratado comercial con nuestro mayor socio comercial. Y lo digo consciente de la importancia de ese tratado. El TEMEC es para millones de mexicanos la posibilidad de tener empleo, de generar desde las familias en México mejores condiciones de vida. El TEMEC ha permitido que podamos exportar a Estados Unidos y a Canadá la mayor cantidad de insumos que hubiéramos incluso generado a partir de la primera firma del TLC en su momento. Así es que si hoy lo que necesitamos es garantías de que en México hay legalidad, hoy lo que necesitamos es demostrar la confiabilidad, la certeza de ser un país con leyes. Hoy lo que necesitamos es garantizarle a todo el mundo, garantizarle a Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial, que aquí no se respalda, no se protege, no se cobija a ningún político que esté ligado
con el narcotráfico. Necesitamos hacerlo por certeza jurídica, pero también necesitamos hacerlo porque México no puede estar secuestrado en diversas regiones por el crimen organizado, porque evidentemente el narcotráfico genera destrucción, desaparecidos, asesinatos, pobreza y una lamentable crisis en muchas familias cuando las drogas entran a las casas. Es algo que debemos reconocer como preocupante y debemos buscar el cómo sí solucionarlo. No se trata de encubrir a nadie, no se trata de proteger a quien hoy está en la toma de decisiones, se trata de cuidar al pueblo de México, se trata de ayudar a los jóvenes, a los niños, a los adultos que lamentablemente están siendo sumergidos en el consumo de las drogas. Se trata de pacificar este país. Estamos hablando no de un gobernador o de un partido político, estamos hablando de la paz de nuestra nación. Estamos hablando de la mayor crisis de inseguridad que se está viviendo. Así es que yo espero que esto no sea político o peor aún no sea politiquería. Yo espero que estemos hablando de un Estado de Derecho en donde los malos se puedan ir a la cárcel. Pero entonces, ¿cuál debería ser el papel de la fiscal Ernestina Godoy para evitar esta politiquería, para evitar que esto quede en la impunidad o se pretenda encubrir? Bueno, el papel de las instituciones, todas, debe ser apegado a la legalidad. El papel de las instituciones, las municipales, las estatales y las federales, es en el ámbito de su competencia hacer valer la ley. Y si hay alguien que está coludido, si hay alguien que está ayudando, si hay alguien que está liderando al crimen organizado desde un espacio público, desde el servicio público, esas personas deben ser sancionadas. Urge que haya legalidad y transparencia en estos procesos de investigación por el bien de las y de los mexicanos, más allá de los partidos, incluso más allá de los cargos. Diputada, a mí me llama mucho la atención la cuestión de que la acusación viene de una fiscalía de Estados Unidos y como que no se está tomando con mucho respeto o con mucha credibilidad el señalamiento, porque es un señalamiento oficial. No es no es alguien así que hizo el señalamiento, es una fiscalía. Ese mismo, digamos, respeto que se tiene en las instituciones mexicanas, ¿se tiene que tomar en cuenta para la de Estados Unidos? Pues miren, evidentemente sí es algo muy delicado. Tan es delicado que llevamos 2 días hablando del tema. Tan es delicado que se ha vuelto un tema de conversación ayer en la Cámara de Diputados, también en el Senado de la República. Tan es delicado y es importante que los medios de comunicación, todos, hoy están registrando este señalamiento desde una fiscalía para un gobernador mexicano. Me parece que hay una necesidad, yo les diría, apremiante, urgente, de poner en su justo valor y en una gran importancia que los servidores de México, tanto en nuestro país como en Estados Unidos como en el mundo, puedan ser los mejores, los más prestigiados. No debemos normalizar ni las acusaciones, ni los señalamientos, y mucho menos los vínculos. Es claro que ante un señalamiento de esta magnitud debemos ocuparnos y debemos dar respuestas claras, transparentes, concretas. Estamos hablando de una relación internacional con nuestro vecino, con nuestro mayor socio comercial y con un país en donde viven 30 millones de mexicanos en primera, segunda o tercera generación. Esto tensa la relación México-Estados Unidos, diputada, y sobre todo, ya lo has mencionado varias veces, el tratado que van a revisar. Pues yo espero que podamos encontrar como país
la certeza jurídica para que esto no tense la negociación en el tratado comercial, no tense nuestra relación bilateral y por supuesto pues genere condiciones de seguridad en términos diplomáticos, porque estamos hablando de una relación de cercanía en términos geográficos, de hermandad, porque hay millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Es más, millones de mexicanos reciben remesas de sus familiares de Estados Unidos. Y sobre todo porque si alguien lamentablemente en este país ha caído en la tentación de tener cercanía, financiamiento o incluso liderazgo con el crimen organizado, eso debe de parar. Diputada, es la prueba de fuego de Ernestina Godoy para demostrar que hay autonomía e independencia. Pues es la prueba de fuego para todas las instituciones, para demostrar que somos un país confiable, que en México hay políticos honestos y que por supuesto si hay algún político cuya credibilidad está en duda, pues demostrar que el servicio público debe ser para eso, para servir al público, no para enriquecerse o para tener más poder. Muchísimas gracias.